Hermanos, que la paz de nuestro buen Dios sea con cada uno de ustedes. A ver, mientras los niños terminan de salir, hemos pasado momentos preciosos, sí, en alabanza. Los himnos han estado muy bonitos, muy bien dirigidos por el hermano Carlos Pineda. Pero ahora nos disponemos a tomar el tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. Así que como vamos a estar sentados un momento, aprovechemos este instante, hermanos, para llenar nuestros pulmones una vez más. Está calientito. Para los hermanos que están en Facebook, les decimos que la paz del Señor sea con ustedes. Estamos en una tarde de verano aquí en Bellingham, en el estado de Washington, y déjennos decirles, este verano ha estado bastante caliente. Acá estamos en un lugar suficientemente amplio para los que estamos congregados, pero aún con puertas abiertas, todavía el calor es intenso aquí adentro. Y para los hermanos presentes, llenen sus pulmones, hermanos, porque si no, los ojos se nos ponen demasiado pesados, los párpados ahí nos empiezan a pesar cada vez más y poquito a poco nos entra el síndrome del pescador. Empezamos a pescar. Así que, ahora sí, los veo que están preparados y déjenme decirles también, si alguno de ustedes siente que el sueño es más fuerte que su voluntad, allá atrás hay unas botellitas con agua. Si no les es suficiente tomándoselas, también encima se vale que se las pongan, hermanos. Lo importante es que mantengamos la atención y tengamos lo mejor de este momento para estudiar la palabra del Señor. Así como están, con toda reverencia, vamos a dedicar estos momentos y vamos a pedir inspiración del Señor. Padre nuestro, bendito seas. De nuevo ves a esta pequeña congregación y a tu pueblo alrededor del mundo o donde quiera tu palabra es predicada. Venir con atención y con deseo a tu santa presencia. Y nosotros también traemos en nuestro corazón el deseo de bendecirte a través de la alabanza, de escuchar atentamente tu palabra y extraer de ella ese consejo bendito que tú tienes para nosotros. Rogamos porque al abrir tu santa palabra, este consejo permanezca en nuestra mente y corazón, y que al salir de este lugar vayamos también repletos de ese gozo que tú quieres dejar en cada uno de los tuyos. Suplicamos una bendición especial para aquellos que en estos mismos momentos están en sus camas de hospital o en sus casas, porque en tu misericordia les alcances y pongas tu mano de sanidad sobre ellos. Queremos mencionar a nuestra hermana Conchita. Has oído a nuestro hermano Carlos en su petición y nos unimos a la petición de tus hijos, rogándote porque extiendas tu mano de misericordia sobre nuestra hermana Conchita. De igual manera sobre nuestra hermana Maite, nuestra hermana Mónica y cuántas personas más que han solicitado que también tu mano de misericordia sea sobre ellas. En esta tarde nos unimos en mente y corazón para pedirte, nuestro Padre, porque levantes a cada uno de los enfermos, porque des ánimo a aquellos que quizá están decaídos y porque cada uno de nosotros pueda tener la seguridad de que aún en medio de la adversidad tú has prometido y tú estarás con cada uno tomando su mano. Permítenos entonces que tu palabra, al ser expuesta, pueda ser retenida por nuestra mente y corazón y que puesta en práctica podamos no solo agradarte, sino también dar el testimonio que tú quieres, que en medio de las gentes, cada uno de nosotros pueda dar para gloria tuya. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Amén. Voy a pedirles que se acomoden, hermanos, por favor, y mientras ustedes se ponen cómodos, voy a pedirles también tomen con ustedes una versión de las Sagradas Escrituras, aunque tenemos la facilidad de tener acá la pantalla para que ustedes puedan leer, pero siempre es bueno, siempre es algo que va a ser muy productivo para nosotros tener una versión de este libro, las Sagradas Escrituras, de tal modo que aprendamos a conocerlas más. Familiarizándonos con ellas, también podemos atesorar esas palabras que el Señor ha dejado para todo su pueblo en ellas.
no está de más decirlo, hermanos, aunque es lógico suponerlo y también lo tenemos por entendido, pero esta palabra es una palabra poderosa. Sí se abre. Y no estoy diciendo sencillamente ponerla como amuleto ahí en nuestros escaparates en casa. El Salmo 23 o el Salmo 91 son los clásicos. No, dentro de estas Sagradas Escrituras se dice de ella, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más penetrante que toda espada de dos filos, ciertamente. Pero si la tenemos cerrada y solo la tenemos, como dijo alguien por allá, te reprendo y te reprendo con la Biblia enfrente, o dando golpes santos, como dijo alguien más, con ella, no es esa la forma en que Dios habla, ni la forma en que nosotros podemos conocer cuál sea su voluntad. Damos por entendido también, en respuesta misma del Señor Jesucristo, cuando le preguntaron acerca de una duda, aquellos que pretendían conocer mucho de Biblia, ustedes lo recordarán en el capítulo 19 y 20, 18, 19 y 20 del libro de Mateo, vinieron a él tentándole, preguntándole, si tú dices que hay resurrección de los muertos, dinos. Cuando aquella mujer que tuvo 7 maridos diferentes y todos eran hermanos, ¿cuál de ellos será el marido de esa mujer en la resurrección? Tú que afirmas que hay resurrección. Y la respuesta del Señor fue, erráis ignorando las Escrituras. Hemos comprendido que muchos de los errores religiosos están precisamente ahí, en la ignorancia de las Sagradas Escrituras. Y cuando ignoramos el contenido de ellas, sea por desuso, sea por descuido, sea porque voluntariamente o no las ignoremos, caemos en errores de los cuales nos llegamos a convencer tanto que después creemos que porque los muchos lo creen de esa manera, esa es la verdad. Se tiene como un hecho allá afuera, lo que se conoce, y ustedes me darán la razón. Lo voy a mencionar tal como se dice. El consuelo de los muchos es el consuelo, voy a usar la palabra, de los tontos. A ver, lo repito. El consuelo de los muchos es el consuelo de los tontos. Oh, tal vez no es cierto, pero como todos lo creen, entonces, pues yo también lo creo. Si todos lo creen, lo más seguro es que todos estén en lo correcto. Pero ¿qué les parece, hermanos? Si 50 millones de personas creen en una mentira, porque 50 millones lo creen, esa mentira se va a convertir en verdad. No. Si 50 millones creen en una mentira creyendo que es la verdad, la mentira sigue siendo mentira. De modo que aunque sea 1 contra 50 millones, la verdad está en aquel que entiende, razona, busca diligentemente y hace suyas las aseveraciones, no propias ni los comentarios de los demás, sino la verdad, y ahora sí, autoritativa de las Sagradas Escrituras. El tema que dentro de nuestros credos doctrinales vamos a tratar en esta tarde, para algunos de ustedes posiblemente sea la primera vez que lo escuchan de esa manera. Para algunos de nuestros amigos en Facebook, posiblemente esta también sea una manzana de la discordia. Porque el tema que vamos a tratar en esta tarde es parte también de lo que se conoce como la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios, en nuestro tema anterior, vimos cómo a través de Moisés, Dios inspiró la ley conocida precisamente como la ley del libro o como la ley de Moisés. Y para quienes estuvieron la semana anterior, ¿cuántos mandamientos dijimos que contiene la ley de Moisés? 613, muy bien, hermano Tito, 613 mandamientos. ¿Y cuántos mandamientos hay dentro de lo que se conoce como la ley de Dios?
o la ley de las tablas, o la ley escrita con el dedo de Dios. ¿Cuántas son, hermanos? 10. Hicimos la diferencia también a través de las Sagradas Escrituras. Cuando Dios inspiró y dio los planos para que se construyera el arca del pacto, Dios le ordenó a Moisés y le dijo que pusiera la ley de las tablas. ¿En qué parte del arca? ¿Dentro o fuera? Dentro del arca. Pero también le dijo a Moisés, o Moisés mismo ordenó, que la ley del libro, la de los 613 preceptos, se pusiera ¿en qué parte del arca? Fuera del arca. A diferencia de la ley del libro, la ley de Dios se escribió sobre piedra. E hicimos notar la diferencia. Mientras que la ley escrita sobre papel eventualmente se corrompe, se deshace o tiende a desaparecer y a alterarse, el significado de haber escrito Dios su palabra sobre tablas de piedra, eso le garantiza de que no puede sencillamente borrarse y reescribirse o escribir algo diferente sobre ella, sino que indica con esto un sello de perseverancia, un sello de posteridad, sin tener que reescribirlo. Dentro de esa ley, conocida como la ley de los 10 mandamientos o la ley de Dios, es el tema que vamos a estudiar en esta tarde. Y lo podemos titular de diferentes maneras. El sábado, una carga o una bendición, si usted lo prefiere. ¿Es el sábado todavía válido para los cristianos del día de hoy? ¿Es el sábado una fuente de bendición? ¿O es una carga para los cristianos en nuestra actualidad? Y eso es precisamente lo que vamos a tratar el día de hoy. El sábado, como parte de la ley de Dios. Dentro de la Iglesia de Dios Séptimo Día, creemos de esta manera, y he estado compartiendo con ustedes, hermanos, y especialmente con ustedes, amigos, que nos ven a través de Facebook, cuáles sean nuestros credos acá dentro de la iglesia. ¿Por qué creemos así? ¿Por qué practicamos las doctrinas de las Sagradas Escrituras y las aplicamos para nuestra vida diaria? Y respecto al sábado, esto es lo que creemos. El sábado es el cuarto mandamiento que nos enseña a observar el día séptimo de cada semana, como el día de reposo. Creemos que Dios apartó el sábado en el principio como memorial de la creación y fue observado por Jesús y también por los apóstoles, y que también creemos que es observado desde la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado, cesando todo trabajo secular, adorando colectivamente, cultivando una vida santa y haciendo el bien para los demás. Creemos que el sábado refleja tanto la creación como la redención. Y esto último, creemos también que el sábado será celebrado hasta que el pueblo de Dios repose para siempre con él. Todas esas implicaciones tiene el sábado para la iglesia de Dios. Por eso es, hermanos, que muchas personas nos preguntan, ¿y ustedes cristianos? Sí. ¿Y qué días son sus reuniones? Y tan pronto mencionamos que es el día sábado, nuestros días de reunión, ¿cuál es la respuesta inmediata de la gente, hermanos? Usted está bajo la ley. Usted está bajo maldición. Porque si usted observa un punto de la ley, tiene que observarlos todos. Es interesante que ustedes, hermanos, noten también la diferencia. Mientras que las cartas del Nuevo Testamento hacen un énfasis grande respecto a
los mandamientos de la ley de Moisés versus los mandamientos de la ley de Dios. Y mientras en la ley de Moisés dice que nadie os juzgue en cuanto a celebraciones de sábados, de lunas nuevas, de comidas, y esto en referencia clara a las tradiciones que venían consigo en la ley de Moisés. Pero una vez más hacemos la diferencia. Mientras que el sábado se enfatiza grandemente dentro de las Sagradas Escrituras, el sábado, incluso antes de que fuese promulgada la ley de Dios en el monte Sinaí, Dios lo había dado para el beneficio de la humanidad. Vamos a encontrar entonces que el sábado, hermanos, es un memorial. El sábado es un testimonio vivo de la creación de Dios. El sábado es también y debe ser para nosotros una fuente de bendición que refresca semanalmente nuestra sed espiritual. Ustedes se preguntarán, como muchas otras personas lo hacen, y dicen también, ¿cuál es la diferencia entre día y día? Algunas personas argumentan de esta manera: ustedes adoran al Señor en el día sábado, nosotros les ganamos porque adoramos al Señor todos los días. Para nosotros cualquier día es bueno, y tienen mucha razón en ello. Pero pregunto, ¿qué tanta autoridad tiene el hombre para sobrepasarse de la autoridad de Dios? ¿Qué tanta autoridad tiene el hombre para sobrepasar la autoridad de Dios, hermanos? Ninguna, alguna o poca o totalmente ninguna. Ninguna. Entonces, la diferencia entre día y día, al final vamos a darnos cuenta que no somos nosotros quienes la hacemos, sino que la diferencia entre un día y el otro es Él quien la ha marcado para nosotros. Empecemos entonces viendo el contenido de las Sagradas Escrituras, porque como afirmamos al principio, son ellas las que nos indican, nos guían para conocer la verdad y estar totalmente seguros de ellas. En nuestra actualidad, millones de cristianos adoran en el día domingo, como aceptan y promueven ellos que es el día del Señor, que es el día que la iglesia guarda desde siglos. Pero la pregunta original aquí es entonces, ¿es eso lo que enseñan las Sagradas Escrituras? Bastará entonces abrir las Sagradas Escrituras para demostrar lo que ellas dicen, de tal modo que nosotros, comprendiéndolo, entendamos también los propósitos de Dios. Vamos entonces al libro de Génesis, al capítulo 2. Génesis en el capítulo 2, y partiendo del verso 1, dice de esta manera. Génesis capítulo 2, partiendo del verso 1 en adelante, dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Verso 2. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Y reposó Dios el día séptimo de toda su obra que había hecho. Vayan siguiendo la secuencia, hermanos. Si vamos al capítulo 1 del libro de Génesis, nos describe y en secuencia cómo procedió Dios paso a paso a hacer lo que ahora nuestros ojos ven. Dios hizo los cielos, Dios puso las estrellas en su lugar, separó las aguas de la tierra, y todo lo que iba haciendo también nos iba diciendo acá en la historia del Génesis que Dios lo declaró bueno, y fue la tarde de un día y la mañana del día, y
pasó el día primero, el día segundo, sucesivamente, el día sexto. ¿Alguien recuerda qué fue lo que hizo Dios? Día sexto, 1:26 de Génesis, y dijo Dios: hagamos al hombre. Pero en el día séptimo, Dios hizo algo especial y es lo que estamos leyendo. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo. Y vean ustedes lo que hizo Dios. Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Detengámonos un momento acá. ¿Será que Dios estaba cansado por toda la obra que había hecho? ¿Será que Dios se cansa tal vez y necesita de un vaso de agua o sentarse a descansar? A través de las Escrituras Él dice: si yo tuviera sed, te pediría a ti que me dieras de beber. Si tuviera hambre, te pediría a ti un bocado de pan para alimentarme. No, no y no. Dios no necesita absolutamente de refrescantes como nosotros. Tenemos sed y nos vaciamos una botella. Todavía la sed es más intensa, buscamos una Sprite o Canada Dry o lo que sea, ¿verdad? Para refrescarnos todavía más. Y ginger ale, gracias hermano. Y decimos también: la sed no se sacia sino en el fondo de la botella. Pero eso somos nosotros, hermanos. Pero se cansa Dios. Y sin embargo están viendo el ejemplo del Señor aquí. Y reposó. El Señor mismo reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Vamos al verso 3. Y en el verso 3 todavía encontramos esta afirmación. Y aquí está la diferencia. Para nosotros todos los días son iguales. ¿Qué diferencia hay entre un sábado y un domingo, hermanos? ¿Acaso el sábado tiene más horas que el domingo? Quizá el domingo llueve y el sábado no, en tiempos de invierno. De igual manera sale el sol, de igual manera nos llueve, de igual manera el viento corre, de igual manera todo lo que sucede en un día viernes sucede también en un día sábado. Entonces, por eso decía, parcialmente el hombre tiene razón. Lo mismo que sucede en un día sucede en otro. Nosotros no hacemos la diferencia, pero la diferencia no debe hacerla el hombre tampoco, porque la diferencia la ha hecho desde el mero principio, o en este caso, desde el mero final de la creación, el autor de la creación. A ver, leamos el verso 3. Y bendijo Dios lean conmigo hermanos, y bendijo Dios al día séptimo. Empecemos por ahí. A diferencia de los otros días, ¿qué hizo Dios con el día séptimo? Lo bendijo. Lo bendijo. Entonces, en este día, ¿qué hay de parte de Dios? A diferencia del resto de la semana. Hay bendición. Hay bendición. ¿Alguien puede argumentar algo contra eso, hermano? ¿Quién de los hombres, aún el jerarca más alto, algunos le dicen el sumo pontífice, tiene algún argumento tal vez en contra de la voluntad de Dios? ¿Quién puede decirle a Dios: ¿por qué pusiste tu bendición en este día y no en el que a mí me gusta? Nadie tiene la autoridad moral, ni mucho menos espiritual, para rebatir la autoridad de Dios. De modo que cuando las Escrituras afirman cuál es la diferencia, el hombre, nosotros ¿qué hacemos, hermanos? Nos cruzamos de manos, agachamos la cabeza y decimos: bendito sea Señor, porque tu voluntad es hecha en cielos y tierra. Si notamos la diferencia, si nosotros alcanzamos a dar en nuestro corazón un lugar para conocer la voluntad de Dios. Y todavía hay más, miremos. Y bendijo Dios al día séptimo. Y también, ¿qué hizo con el día séptimo, hermanos? Lo santificó.
lo santificó. ¿Y qué quiere decir la palabra santificar en este caso? Lo apartó, lo hizo suyo, lo separó del resto de la creación. De modo entonces que el sábado tiene una connotación muy especial y muy diferente del resto de la semana. Dios no dijo del domingo que lo bendijo y lo santificó. Tampoco lo dijo del lunes ni del martes. Curiosamente, dentro del lenguaje hebreo, los números, los días de la semana no tienen nombre. Solamente se les identifica con su número, excepto el día séptimo. Y el día séptimo en hebreo se dice Shabbat, lo que quiere decir descanso. Eso significa la palabra sábado, que es traducida para nosotros acá al español. Y en la mayoría de los idiomas del mundo tiene una connotación de descanso. El día séptimo, entonces, no es algo que esté o prohibido o alejado de los cristianos, sino que el sábado tiene, como hemos visto hasta este momento, bendición de parte de Dios. Y fue santificado también por el mismo Creador, el mismo que sustenta su creación. Ahora, el argumento de las gentes es, eso es parte de la ley de Moisés. Pregunto, hermanos, ¿los 10 mandamientos son parte de la ley de Moisés? Hemos entendido, conocido, afirmado y aceptado que los 10 mandamientos es la ley misma de Dios, con los cuales Él se identifica y recibe adoración y nos pone de manifiesto que Él es el Todopoderoso, que Él no acepta ningún tipo de idolatría respecto a otros dioses, que Él hace único su nombre y como recordatorio nos deja a nosotros en su ley que también nos recordemos del día de reposo. Venga por favor conmigo al libro de Éxodo, apenas un libro adelante, en el capítulo 20. Éxodo en el capítulo 20. Y vamos rápidamente, por favor. Miremos el verso 8. Y me repito, hermanos, con todo respeto se los digo, si alguno de ustedes el calor es demasiado y los párpados le pesan mucho, levántese, hermano, no se sacrifique, no tenga por qué estar sufriendo ahí, ni se ponga lentes oscuros para disimular. No hace falta, hermanos. Sencillamente se puede levantar y beber un poco de agua. Verso 8, escuche. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice de esta manera: acordarte has del día del reposo para santificarlo. ¿Quieren leerlo conmigo, hermanos? Vamos. Acordarte has del día del reposo para, ¿qué cosa? Para santificarlo. Dijimos, ¿qué quiere decir la palabra santificar otra vez, hermanos? Apartar. De modo entonces que usted, seguidor del Señor Cristo Jesús, cuando usted santifica el sábado, está apartando un día que no es suyo, sino que es de ¿quién? Es del Señor, es de Dios. Ese tiempo decimos entonces que es un tiempo sagrado, un tiempo que dedicamos para la adoración, veneración, si usted quiere, de nuestro Dios Todopoderoso, como lo enunciamos también en nuestros mismos credos. El sábado es ese día especial. Ahora, curiosamente, déjenme llevarlos directamente al verso que tenemos en consideración. Y mire cómo comienza el mandamiento. Lean la primera palabra. Acordarte. Acordarte. Pregunto, ¿puede usted acordarse de algo que no sabe? Para acordarse de algo necesariamente usted tiene que saber de qué se trata. ¿Se le olvidó? Sí, pero alguna vez lo supo.
Desde el mismo libro de Génesis, cuando el pueblo de Israel no existía y cuando solamente Adán y Eva reinaban sobre toda la creación, en anticipación de la humanidad, en anticipación de usted, hermano, y yo aquí presentes, Dios bendijo y santificó el séptimo día de la semana. Por esta razón, el mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate. En otras palabras, no lo está dando como que si fuera una orden exclusiva para un pueblo exclusivo, sino que está siendo recordado el día séptimo como el día de bendición y el día de santificación para todo el mundo. Las Sagradas Escrituras son claras al respecto. De modo entonces que cuando nosotros también reposamos en el día sábado, no solamente físicamente nos sentimos relajados y renovados, porque dejamos atrás todo aquello que en el resto de la semana nos hace algunas veces tener que andar acarrerados, algunas otras veces con grandes preocupaciones físicas, mentales, emocionales sobre nosotros. El sábado entonces es ese recurso, esa fuente de bendición para que moral, emocional y espiritualmente seamos renovados. Semanalmente tenemos la bendición del Señor de obtener para nosotros. Y diríamos, hermanos, en palabras que lo entendiéramos todos, tendríamos de nuevo nuestra recarga de baterías espirituales. No pierda usted esa bendición. Ahora muchas personas argumentan y dicen, pero ¿cómo saben ustedes que el día sábado, hoy, es el mismo sábado de la creación? ¿Acaso no los calendarios han sido cambiados? ¿Cómo sabrían ustedes entonces si el sábado de hoy es el mismo sábado desde la creación? Maravillosamente, hermanos, este libro nos recuerda el momento de la creación y también nos conduce paso a paso a través de la historia para que nosotros podamos tener la seguridad de que ese mismo día que Dios estableció en el principio, todavía hoy venimos a su presencia y nos gozamos en cumplir su bendita voluntad. Miremoslo. No nos vayamos más lejos del libro de Génesis y miremos cómo desde el principio los hombres llevaban recuento de las fechas. Y miren la forma en que Dios puso a circular el hecho de llevar los datos en orden. Vamos al libro de Génesis una vez más. Génesis en el capítulo 1. Vea esto. Génesis capítulo 1 y vamos directamente al verso 14. Génesis 1:14. Ahí, hermano, no deje de mover sus manos porque si nos quedamos estáticos un momento, el sueño es pesado. Génesis 1:14. Escuche esto y razone conmigo. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos, para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para, ¿qué más, hermanos? Días y años. Pregunto, ¿nuestro calendario en qué está basado? El calendario gregoriano que usamos nosotros. Y para facilitárselos más, en el sol o en la luna. El nuestro es un calendario solar. Y siendo un calendario solar, es obvio, hermanos. Entonces, ¿cuál es el astro a través del cual el hombre se deja llevar para marcar su calendario? Pues el sol.
Déjenme recordarles, en el calendario hebreo no es como el de nosotros, sino que ellos usan una combinación de calendario solar y lunar, principalmente lunar. La gran diferencia es esta: los días en el calendario solar como el de nosotros, acá en Occidente, ¿a qué hora comienza el nuevo día? A las 0 horas. Decimos que son las 12 de la noche, ¿verdad? Pero a las 12 de la noche con 1 minuto, ¿qué hora es? Pues es 1 minuto. 1 minuto de la mañana. Luego decimos, cuando se alcanza la primera hora, que es la 1 de la mañana y sucesivamente. Pero en el calendario lunar, ustedes pueden leer aquí en el capítulo 1 de Génesis, y cuando comienza el día, a la caída del sol, a la caída del sol, de puesta de sol a puesta de sol, es el calendario bíblico. Si usted entiende eso, hermano, va a poder entender muchas otras de las cosas que se mencionan aquí dentro de la Biblia, que para la persona que las desconoce no tiene ningún sentido. Por ejemplo, la resurrección del Señor. Si usted no conoce la diferencia del calendario bíblico con el calendario gregoriano, déjeme decirle, hermano, va a pasar haciendo cuentas toda su vida y nunca le van a cuadrar. Déjeme darle un ejemplo. 3 días y 3 noches. Y mucha gente lo obtiene de esta manera y dicen, Jesús murió en viernes y resucitó en domingo. ¿Cómo cumplimos 3 días y 3 noches ahí? Viernes, sábado y domingo, dicen algunos, sí. Pero ¿y dónde están las 3 noches? Y nunca van a poder cuadrarlas a menos que conozcan el calendario de la Biblia. Ahora, conociendo el calendario de la Biblia, van ustedes también a darse cuenta cómo el sábado, originalmente dado por Dios allá y observado desde allá, desde el principio de la creación, es también el día que corresponde a nuestra actualidad. Miren estos datos. Vamos a Génesis, aquí mismo, en el capítulo 5. Capítulo 5 de Génesis, verso 1 en adelante. Leamos desde el verso 1 en adelante. Verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Vámonos al verso 4. Verso 3, por favor. Y vivió Adán, ¿cuánto tiempo, hermanos? 130, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Se llevaba el recuento de los años o no? Y si se llevaba el recuento de los años, ¿conocían entonces los hombres allá qué día era este y qué día era el siguiente? Pues naturalmente. ¿Por qué? Porque el día séptimo era el día que ellos tenían presentes y de primera mano, que era la orden de Dios, que ese día fuera santificado. Déjenme leer el verso completo. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Verso 4. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y todavía miremos el verso 5. Verso 5. Y fueron todos los días que Adán vivió. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 930 años. Y murió. ¿Cuántos años vivió Adán? 930. He oído argumentos como estos que dicen, oh, no creo que haya vivido esto. Usted puede creer lo que quieran, pero eso no altera lo que la Biblia dice. Si las Sagradas Escrituras nos dicen que vivió 930 años, entonces ¿cuántos años vivió Adán? 930.
El dato que quiero destacar aquí es que se llevaba el registro, se llevaba el control del tiempo. Y al llevar el control de los años, necesariamente tiene que llevarse el control diario, el control semanal, el control mensual, anual, sucesivamente, hasta tener un registro como el que las Escrituras nos dicen acá. Y no es solamente a través de Adán. Cuando el diluvio vino sobre la tierra, de igual manera también alguien podría decir, bueno, pues los registros se perdieron. A menos que las Sagradas Escrituras otra vez nos marquen el camino. Y miremos respecto a Adán, a Noé, perdón. Venga aquí, por favor, conmigo, adelántese una página más. En el capítulo 7 del libro de Génesis, verso 6. Génesis 7, 6. Leo. Y siendo Noé de 600 años, el diluvio de las aguas fue sobre la tierra. ¿Cuántos años tenía Noé cuando comenzó el diluvio, hermanos? 600 años. Lo podemos afirmar. ¿Por qué? Porque aquí está declarado en las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? Para saber cuánto tiempo duró el diluvio es necesario también que vayamos a las Escrituras. Adelántense por favor un capítulo, vengan al capítulo 8. Capítulo 8. Miremos desde el verso 10. Y esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico. Entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Destaquemos, por favor, se llevaba el control de los días. Ahora mire el verso 13. Y sucedió que en el año, ¿qué año entró Noé al arca, hermanos? 600. Pero ahora sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, están saliendo del arca después del diluvio, y aún dentro del arca se llevó el control de los días. Sí, en el año 601, en el mes primero, al primero del mes, las aguas se enjugaron de sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba enjuta. ¿Qué entendemos con esto, hermanos? Y esto lo estoy diciendo para afirmar la autoridad de las Escrituras respecto al control. Algunos argumentan y dicen, ustedes están totalmente errados. El día que ustedes celebran hoy como sábado, ese no es el sábado del principio. Pero estamos viendo poquito a poco dentro de las Escrituras que el sábado que nosotros guardamos ha tenido continuidad desde la creación misma hasta nuestros días. Miremos un dato más. Muchos siglos después de que Noé salió del arca, Israel estuvo cautivo en Egipto. ¿Recuerdan esa historia, verdad? Israel, ¿cuánto tiempo estuvo cautivo Israel en Egipto? 430 años. Muy bien. En Egipto, en tierra extraña. ¿Creen ustedes que desde Noé hasta la cautividad en Egipto, que pasaron muchos cientos de años, se haya perdido el conocimiento de los días del mes y se haya perdido
el mandamiento de Dios respecto a observar el día séptimo? Mucha gente lo cree. Dice, eso se perdió en el tiempo. Pero déjenme recordarles una vez más, hermanos, que es Dios quien tiene absolutamente todo el control de la humanidad, de su historia, de su pasado, su presente y de su futuro. Y es Dios quien, a los 50 días después de haber salido de Egipto, entendemos en Éxodo capítulo 20 que Dios le dice al pueblo, acordarte has del día del reposo. ¿Qué quiere decir con eso? Que aunque estuvieron cautivos y estuvieron lejos de su pueblo natal por siglos, ellos tenían conocimiento del día séptimo como el día del Señor. Ahora miremos un detalle muy importante. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Éxodo 16. Ese reloj se paró, hermanos, yo no miro que avance y la verdad que estoy contento con que no avance ese reloj. Éxodo capítulo 16. No, y parece que sí está bien. Capítulo 16 del libro de Éxodo. Momento hubo en que el pueblo de Israel, que había salido de Egipto, se les acabó la comida y empezaron a protestar. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Nos acordamos de las comidas de Egipto, nos acordamos de los ajos, de las cebollas, no sé qué comidas hacían allá en Egipto, hermano, seguro el famoso hummus, ¿verdad? Así delicioso y muy oloroso, con mucho ajo y cebollas, es la forma en que me lo imagino. Pero los israelitas se habían acostumbrado a esa dieta y aún estando en medio de esclavitud, rememoraban aquellos días de esclavitud allá en Egipto y querían volver. Le decían a Moisés, ¿por qué nos sacaste de ahí? Allá estábamos bien. Por lo menos allá teníamos algo que comer y aquí en este desierto no tenemos nada. ¿Recuerdan ustedes la gloriosa solución de Dios sobre el pueblo de Israel? Esa les hizo llover maná del cielo. Este es el relato en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Venga por favor conmigo a 16 verso 3. 16:3 del libro de Éxodo. Y decíanle los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. No habían probado carne, decían, hermanos, y Dios les había dado mucho. En el desierto, Dios los había alimentado y sin embargo la queja del pueblo todavía se mantenía. Verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. A ver, entienden el mandamiento. Yo les voy a hacer llover pan del cielo, pero va a ser una ración para cada día. Ahora, miren la prueba, verso 5. Mas al sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. A ver, hagamos una prueba. ¿Cuánto maná del cielo tenían que recoger el día lunes? ¿Para un día o para 2 días o para cuánto? Para un día. Más adelante, y no vamos a leer todo el capítulo, pero los que recogían doble porción, porque siempre hay gente muy prevenida, dice, oh, si voy a recoger para hoy, voy a asegurar el de mañana de una vez. Salían el domingo y recogían la ración del domingo, pero decían, no habían refrigeradoras, pero decían, de alguna manera voy a guardar
mi ración para el lunes. ¿Qué pasaba con la ración del lunes? Se engusanaba. Se engusanaba porque Dios les había dado la orden que recogieran ¿para cuánto tiempo? Un día. Ahora miren la diferencia. Verso 5. Mas el sexto día, día 6, aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. Entonces el día viernes, ¿cuánto tenían que recoger? El doble. Y se les descomponía el día viernes cuando recogían el doble. Ahora van a descubrir ustedes por qué. Porque el día séptimo, el día de reposo, no caía maná del cielo. No caía maná. Adelantémonos un poquito. Aquí mismo, en capítulo 16, en el verso 25. Verso 25, 16, 25. Y dijo Moisés, comedlo hoy porque hoy es sábado de Jehová. Hoy, dijo Moisés, siendo que es sábado, no hallaréis maná en el campo. Ahora pregunto, hermanos, ¿nos olvidamos de comer nosotros? Pregúntenme a mí. Todos los días y a cada rato. Entonces, uno de los mayores placeres tal vez de la humanidad es la comida. Y quedarnos sin comer, eso es un atentado. Eso es algo grave. ¿Ya se dieron cuenta de la forma en que Dios les recordó cuál era su día? En que el que no recogía doble porción el día viernes, el día sábado, no comía. El día sábado no comía, no había qué. Salía a buscar al campo y no encontraba nada porque no caía maná del cielo en día sábado. Por 40 años que estuvieron en el desierto, todos los días les caía maná, excepto el sábado. 40 años. Ahora pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo necesitamos nosotros para aprender una lección así? Que si no tomamos doble el día viernes, no comemos el sábado. Una vez. Pero por 40 años el Señor les recordó cuál era su día séptimo, el cual Él desde el principio bendijo y santificó. Vamos muchos siglos de años después y pasémonos al Señor Cristo Jesús. Cerca de 2000 años atrás el Señor estuvo aquí en la tierra, compartió con la humanidad. Vieron algunos hombres su propia gloria. Juan testifica y dice respecto al Señor Cristo Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de hermosura. Ahora pregunto, hermanos, el Señor Jesucristo cuando estuvo sobre la tierra, ¿saben ustedes también cuál fue su día de adoración? Vengan por favor conmigo al libro de Lucas. Lucas en el capítulo 4. Verso 14 en adelante. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Verso 15. ¿Y por qué no lo lee conmigo, hermanos? Leamos el verso 15 juntos, vamos. Y enseñaba
en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Verso 16. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día, ¿qué día, hermanos? Del sábado en la sinagoga, y se levantó a leer. Ahora, déjenme preguntarles esto. ¿Recordaba Jesús cuál era la orden del mandamiento? Hermanos, por favor. Por supuesto que sí. Y en Mateo 5, 17 al 19 que leímos la semana anterior, decíamos que el Señor vino a cumplir, no a abolir, no a abrogar la ley o los profetas. De modo entonces que el Señor, cumpliendo el mandamiento dado por su Padre mismo, ahora vemos al Señor Jesucristo entrando a la sinagoga y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme, no a su casualidad, no que iba pasando por ahí, oh, aquí están los judíos, voy a entrar un rato. No, sino conforme a su costumbre, el día de sábado en la sinagoga y se levantó a leer. ¿En qué día adoró el Señor, hermanos? En día sábado. En día sábado. Hermanos cristianos, lamentablemente, en nuestra actualidad, la gente prefiere escuchar lo que las organizaciones dicen y no lo que la Biblia afirma. Que si tan solo abriéramos las Sagradas Escrituras, nos daríamos cuenta de la autoridad que tienen ellas para recordarnos y hacernos sentir cuál sea la voluntad de Dios y caminar sobre ella. El Señor Jesucristo lo afirmó de esa manera. Él entró a la sinagoga, adoró a su Padre, enseñó e hizo todo lo que el mandamiento decía en el día sábado. Tanto más, el mismo Señor también, vengan por favor conmigo a Marcos capítulo 2, el verso 27, Él nos declara con autoridad de esta manera respecto al sábado. Verso 27, Marcos 2, 27, también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho. Miren, hermanos, esto, por favor, abramos nuestros ojos y miremos. El sábado, este día de reposo, ¿por causa de quién es hecho? Por causa mía. Porque la misericordia de Dios entendió que, miren, hermanos, nosotros solemos ser personas que si se nos deja que corramos sin orden, sencillamente vamos a fracasar. Mire, si a nuestros niños no les quitamos el juguete que les gusta jugar tanto, esas maquinitas, hermanos, día y noche se pasarían nuestros niños ahí. Leía en un periódico que en países que la tecnología y esa es la forma de entretención de los niños, leía que en Corea un niño pasó 72 horas sin dormir, sin comer, sin beber, encerrado en su juego. 72 horas después vinieron los padres, le abrieron su puerta y el niño estaba muerto. ¿Por qué? Porque no hay control y nosotros mismos no podemos tener ese control por nosotros mismos. Seguramente ustedes habrán escuchado personas que dicen, yo no sé por qué el día solo tiene 24 horas. A mí no me alcanzan las 24 horas del día. Quisiera que el día tuviera 30 horas. Y estoy seguro que si el día tuviera 30 horas, quisiera que tuviera 50. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene control en sí mismo. De modo que ahora le va a encontrar sentido usted a esta palabra del Señor. Escúchela. También les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho. Bendito sea el Señor que nos ha puesto aquí un control para que todos aquellos que quieran escuchar y hacer la voluntad de Dios sepan y entiendan que Dios mismo nos ha puesto también como en la escuela,
Después de 2 horas de que los niños están en su clase, ¿qué tienen? Un receso. Nosotros también, después de una semana de labores que ha dejado el Señor para nosotros, para que física, moral, emocional, espiritualmente, recarguemos nuestras baterías espirituales. Bendito sea el Señor. Alcance a entender eso, hermano. El sábado, entonces, no es hecho sino para nuestra causa, para que nosotros podamos refrescarnos y acercarnos al Señor. El sábado, entonces, es esa fuente de bendición que Dios ha dejado para nosotros también, para que podamos acercarnos al Señor Cristo Jesús, para que adoremos a nuestro Padre Celestial en la unidad que todos deberíamos tener. Leo el verso completo. También les dijo: el sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Ahora, mire la autoridad del Señor respecto al día. Verso 28. Nadie, hermanos, nadie más tiene la autoridad para cambiar el día del Señor. Ni hay argumentos válidos para eso. Oiga la voluntad del Señor. Así que el Hijo del Hombre es Señor todavía. Ese aún quiere decir todavía. ¿De qué día, hermanos? Del sábado. Entonces, ¿quién tiene la autoridad sobre este día en el que estamos hoy? El Señor. De acuerdo a lo que leímos en Lucas capítulo 4, verso 16, está el Señor con nosotros también hoy. Amén, hermanos. Espiritualmente podemos asegurar, ¿verdad?, que como Él estuvo físicamente allá, también espiritualmente tiene esa misma bendición para nosotros hoy. Entonces, ¿por qué es que la inmensidad de la cristiandad adora en día domingo? Muchos argumentos hay al respecto. Muchos dicen porque el Señor resucitó en domingo. No es cierto de acuerdo a las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras, ¿en qué día resucitó el Señor? En sábado. Algunos dicen es que los apóstoles enseñaron. ¿Dónde dentro de las Sagradas Escrituras encontramos que los apóstoles hayan enseñado que el domingo es el día del Señor? ¿Cuántas anotaciones hay al respecto? Déjenme decirles de una vez, 0. Muchos años después de la partida del Señor Cristo Jesús, ¿saben ustedes en qué día adoraban los cristianos? Sábado. ¿Lo podemos comprobar en la Biblia? Claro que sí. Como tenemos unos minutos, ¿cuánto tenemos, hermano Ítalo? 3 minutos nada más. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Libro de los Hechos, en el capítulo 13. Este es Pablo hablando a los hermanos allá en sus viajes misioneros. Capítulo 13, verso 42. Leo. Y saliendo ellos de las sinagogas de los judíos, los gentiles le rogaron. Fíjense que no los judíos, sino que los gentiles le rogaron al apóstol que el siguiente, ¿qué día, hermanos? Que el siguiente sábado les hablase estas palabras. ¿Qué día era el día de predicación en la iglesia del apóstol Pablo? Sábado. Y no les estoy hablando de un tiempecito después de que el Señor dejó este mundo, sino les estoy hablando de cuando menos de 30 a 60 años después. Los gentiles querían que el apóstol les volviera a hablar en sábado. Leamos un poquito más. Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los religiosos prosélitos siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Verso 44.
Han pasado 7 días. Y el sábado siguiente, no el primer día de la semana, no el domingo, no ningún otro día, sino que el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Dentro de las escrituras del Nuevo Testamento, una y otra y otra y otra vez se afirma que el sábado es el día de adoración. El sábado, a diferencia del resto de los días de la semana, el sábado tiene bendición y santificación de parte del Señor. Vemos el día sábado entonces como un monumento a la creación. Vemos el día sábado entonces como una delicia espiritual para todos los que reposamos en él. Vemos el sábado no como una pérdida de tiempo, sino como un abono espiritual para nuestro ser mismo. Vemos el sábado como algo único. Algunos podrían decir que ustedes son adoradores del sábado. Por favor, entiéndalo, hermano. Nosotros no nos salvamos por guardar mandamientos. Guardamos mandamientos porque somos salvos. Porque sentimos la delicia espiritual de hacer la voluntad del Señor de acuerdo a su palabra. Entonces, como conclusión, y en el minuto que me dio el hermano Ítalo, ¿de dónde viene entonces esa adoración en el día domingo como la inmensa cantidad del cristianismo lo acepta y se promueve? Todos los domingos los púlpitos se abren para decir este es el día del Señor. Algunos querrán arrojar piedras, hermanos, pero en verdad les digo, ninguna opinión de los hombres, aún estén encumbrados en política, aún sean líderes religiosos supremos como afirman ser, ninguno tiene la autoridad para cambiar la bendita palabra del Señor. Lastimosamente y proféticamente también estaba predicho que este cambio sería hecho de esa manera y no por la palabra del Señor. Déjenme buscarles aquí, hermanos, un momentito, y saqué este teléfono a propósito porque quiero leerles acá. Quiero leerles acá desde cuándo y por quién fue hecho el cambio de sábado a domingo. Se conoce también como el edicto de Constantino el Grande, emperador de Roma, que por buscarse una mayoría política para mantenerse en el cargo, aceptó el cristianismo como la religión oficial del Estado. Y en el año 321, el emperador de Roma promulga este edicto que literalmente lo tengo acá y dice: el 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino el Grande decretó que el domingo, el venerable día del sol, más tarde nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, fuera considerado como día de descanso para jueces, plebe y oficios, día de reposo, en tanto que los campesinos continuarían trabajando. Mas, el edicto dice de esta manera: descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y los oficios de todas las artes el venerable día del sol, pero trabajen libre y lícitamente en las faenas agrícolas los establecidos en los campos, pues acontece con frecuencia que en ningún otro día se echa el grano a los surcos y se plantan vides en los hoyos más convenientemente, a fin de que con ocasión del momento no se pierda el beneficio concedido por la celestial providencia. Esto se puede leer en el Código Justiniano, libro 3, título 12, el párrafo 2. Y continúa. No voy a tomarme todo el tiempo,
Pero ustedes, hermanos, tienen en sus manos, hay una herramienta, este teléfono celular, y hay tantas enciclopedias gratis que ahora pueden solamente con un par de palabras buscarlas. Búsquenla incluso como el edicto de Constantino. Y si todos los cristianos pudieran ver eso, se darían cuenta que al celebrar el día domingo como el día del Señor, no están adorando ni siguiendo la orden de Dios. Están celebrando la orden de un hombre tan mortal como nosotros mismos y sin ninguna autoridad moral, ni mucho menos espiritual, para cambiar la orden, el mandamiento de Dios y establecerlo para que millones de cristianos, en una ignorancia voluntaria o aceptada, hermanos, continúen todavía adorando en un día que el Señor no estableció. El sábado, entonces, es ese monumento que el Señor ha dejado acá, dentro de las Sagradas Escrituras, para que su pueblo, a través de las generaciones, venga todavía y adore en la presencia del Señor. Y siendo que todavía tengo unos pocos segundos, déjenme recordarles. El sábado, hermanos, va más allá. ¿Se acuerdan de la palabra del Señor? Mateo 5, 17 en adelante. Ni una tilde, ni una jota pasará de la ley o será quitada de la ley. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que todas las cosas sean hechas. Verso 17. Nada dejará de ser de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora vengan conmigo al libro de Isaías y van a encontrar este dato curioso. A Isaías se le conoce como el profeta mesiánico. Isaías nos habla en todo su libro acerca de ese período por venir, conocido en las Escrituras como el milenio. Y saben ustedes, hermanos, que en el milenio, el sábado, el día séptimo, todavía estará vigente. Vengan por favor al libro de Isaías, capítulo 66. Y ustedes pueden leer todo el capítulo 66. Es más, léanse todo el libro de Isaías, hermanos. 22 ahora, 66, 22. 66, 22 en adelante. Dicen las Escrituras de esta manera. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Verso 23. Y será, allá en el tiempo futuro, en el milenio, y será que de mes en mes, y lean conmigo, hermanos, y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Por último, el verso 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. En la palabra del Señor, hermanos, no hay lugar para la duda a este respecto. La afirmación que el Señor hace respecto a su día santo es una afirmación que ningún hombre puede rebatir. Y en el caso de usted, hermano, que ha aceptado la palabra del Señor, los hombres podrán estar en su contra, podrán argumentar muchas cosas, podrán decirle eso es una mentira, o incluso alguien que nos escuche predicar de esa manera dirá, pero qué hombre tan exclusivista, esa iglesia se cree que son los únicos. No, hermanos, de ninguna manera, sencillamente estamos basando nuestros credos no en la autoridad de los hombres, ni en la conclusión de organizaciones, sino en la autoridad de la palabra del Señor. Eso es lo que usted también debe aceptar.
como la norma para vivir su vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Hermano Pineda concluye el servicio de hoy. Paz, hermanos.